todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a ver un poquito cuál es mi rutina de noche. Y es que muchísimas personas me habéis estado preguntando cuáles son los productos que utilizo, qué rutina sigo, si sigo una rutina de cosmética coreana, si sigo realmente una rutina de cosmética convencional, qué productos son los que utilizo, qué marcas me gustan más. Así que en este vídeo voy a comentaros un poquito cuáles son los pasos que sigo en mi rutina simplificada, en la rutina que haría de diario, sin incluir los exfoliantes, mascarillas, etc. Simplemente la rutina que hago cada noche, teniendo en cuenta que mi tipo de piel es un tipo de piel mixta, como ya he comentado en otros vídeos, y que además al tener síndrome de ovario poliquístico sí que utilizo muchos productos para mantener a raya todos aquellos brotes hormonales, granitos, etc. Y además también utilizo muchísimos productos que me ayudan a unificar mi tono de piel, ya que yo tenía muchísimas pequitas anteriormente y he conseguido mantenerlas un poquito a raya. Así que teniendo todo esto en cuenta, en este vídeo voy a ir enseñándoos un poquito paso a paso cuáles son todos los productos que utilizo y espero que sea de mucha utilidad. Así que si quieres conocer todos los productos que utilizo, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, la verdad es que voy a hablar de bastantes productos, así que toda la información la dejaré en la descripción del vídeo, todos los productos, links a los productos, para que podáis ver un poquito más en profundidad todas las propiedades que tienen, su listado de ingredientes, etc. Voy a hablar un poquito por encima de los productos que utilizo, para qué los utilizo, pero no voy a centrarme en los activos que tiene, etc. Únicamente voy a comentar un poquito qué tal me están funcionando a mí con respecto a lo que he comentado antes, con respecto a mi tipo de piel y mis necesidades algo especiales al tener el síndrome de ovario poliquístico. Siendo así, vamos a empezar por el primer paso, que sería la limpieza. En este caso voy a hablar de la doble limpieza, que sería la que aplicaría normalmente por la noche, ya que si me he maquillado es la forma más efectiva para poder asegurarnos bien de eliminar bien todos los restos de maquillaje, impurezas, suciedad, etc. Y haciendo la segunda limpieza nos aseguramos justamente de esto, de que nuestra piel quede bien limpia y que también podamos prevenir así todos estos posibles granitos, imperfecciones, etc. haciendo esta doble limpieza, que es muy importante. Voy a empezar hablando del desmaquillante que utilizo. Es un desmaquillante en aceite, os lo dejaré por aquí en grande, os pondré también en la descripción cómo se llama, toda la información. Realmente me gusta muchísimo, tenemos que aplicarlo con nuestro rostro en seco, simplemente aplicamos una cantidad en nuestras manos y lo dejamos por todo nuestro rostro, hacemos un masaje, iremos viendo cómo se retira todo el maquillaje y queda nuestra piel muy bien hidratada, además de haber eliminado bien todo el maquillaje. Y a continuación, en la doble limpieza, el segundo paso de mi doble limpieza, es cuando utilizo limpiadores que suelen tener alfa, beta hidroxiácidos, que serían estos dos. Es cierto que voy combinando según las necesidades, porque he comentado cuando siento que tengo cerca un brote, siento que se acercan aquellos días del mes que pueden ocasionarme también un brote, utilizo más este, que es mucho más completo y tiene también alfa, beta hidroxiácidos y también PHA, mientras que este, que únicamente contiene ácido salicílico, sí que es verdad que lo utilizaría algo más de diario. Sí que más o menos voy alternando según mis necesidades. Ambos me gustan muchísimo y ambos tenemos que aplicarlo con nuestro rostro humedecido. Haríamos espuma, estaríamos haciendo una limpieza de 1 o 2 minutos y posteriormente retiraríamos con agua. A continuación aplicaría el tónico. El tónico también utilizo el de la misma gama de acné, que tiene alfa, beta hidroxiácidos y también tiene PHA. Es un tónico que me gusta muchísimo, podemos aplicarlo tanto directamente en el rostro como también aplicarlo en un disquito de algodón y aplicarlo sobre nuestro rostro una vez que hayamos hecho la limpieza. Me gusta muchísimo esta línea de acné, que se llama tanto este producto como su serum, como también su crema, porque es cierto que tienen un aroma como a eucaliptus, un aroma mentolado que me gusta muchísimo, me aporta muchísima frescura a mi piel y es cierto que me mantiene muy a raya todos estos granitos, estas imperfecciones. Me gusta mucho y en ningún momento he notado que me pueda irritar mi piel, que mi piel quede algo enrojecida, etc. Así que es una gama que para aquellas personas que tengáis pieles mixtas, con tendencia acnéica, realmente os puede venir muy bien. Y sí que es verdad que haciendo un poco toda la línea, así que utilizando bien nuestro limpiador, tónico, con el serum, la crema, sí que notas tu piel muy hidratada, pero además de aportar esta hidratación, en ningún momento aportas nada de grasita, así que mantiene muy a raya también los brillos, pero también ayuda mucho a controlar estos brotes, así que realmente es una línea muy buena para todas aquellas personas que tengáis esta tendencia acnéica y también para controlar los brillos para estas personas que tengáis la piel más bien mixta a grasa. Dicho esto, voy a empezar a pasar a hablar de los serums, que son los productos que más tengo. Tengo una cantidad de serums demasiado grande y es que es verdad
que voy alternando mucho según las necesidades que tengo y según el momento. De estos dos serums ya comenté sobre ellos, que os dejo el vídeo por aquí arriba. Este sería que tiene matcha y este es con centella asiática. Tengo que decir que ambos me gustan muchísimo, tanto su composición como cómo lo siento en mi piel. Se absorbe muy rápidamente y me ayuda a mantenerla bien hidratada, pero no me aporta nada de grasita. El de centella asiática me va muy bien cuando noto mi piel algo más enrojecida, cuando es verdad que tengo muchos brotes de acné y tengo mi piel mucho más sensible, etcétera. El de centella asiática es ideal. Y justamente este con matcha sí que me ayuda también a controlar un poquito estos granitos, etcétera. Pero es cierto que cuando voy a tener un poquito más este brote y tengo una necesidad de un producto un poquito más específico, utilizaría también el de la línea de acné, que estoy esperando que me llegue ahora mismo, que he comentado antes, que también tenía el limpiador y que también tengo el tónico. Dejando de lado estos dos serums, tengo que añadir varios serums que utilizo para el tema de que os he comentado de las manchitas, estas pequitas que tenía, etcétera, y para igualar el tono. También es cierto que utilizo estos productos, estos serums en concreto, para igualar mi tono, no solamente por las pequitas y las manchitas, sino también por estos granitos, también para ayudarme a igualar bien el tono de piel. Y en este caso tendría tres. Tendría uno de The Beauty Drops, que también están de Ordinary, el de The Ordinary, ambos tienen niacinamida, y también este último que me llegó hace bastante poco y me está gustando muchísimo, que también contiene niacinamida. Es verdad que la niacinamida es uno de los activos que más me gusta y en lo personal se adapta muy bien a mis necesidades. Yo sí que he notado una muy buena diferencia al utilizar productos que contengan niacinamida, ya que sí que siento que evidentemente no ha desaparecido por completo la mancha, pero sí que noto mi piel mucho más unificada. Y en el caso de este serum en concreto, noto mi piel con mucho brillo, tiene un aroma a limón, ya que lleva extracto de limón. Y es un producto que me está gustando muchísimo, lo noto muy fresquito en mi piel y para utilizar en verano también viene muy bien. Luego también tendríamos estos dos productos, tienen una muy buena concentración de niacinamida, así que sí que vamos a notar cómo nuestra piel mejora, cómo nuestro tono se unifica. Así que realmente los tres los voy utilizando y los voy combinando según las necesidades, según el momento, pero ahora en verano me está gustando mucho estar utilizando este en concreto porque noto que me aporta también mucha frescor, no solamente además de resultado. Pasaría ahora a hablar de los contornos de ojo. En este caso solamente tengo dos contornos. Tendría este de Cosrx, que me gusta muchísimo, y también tendría uno de Innisfree de té verde, que este lo que más me gusta es que tiene la forma de aplicarlo, su envase, tiene una bolita para poder hacer muchísimo mejor el masajeo. Como podéis ver, lo aplicaríamos sobre toda nuestra área haciendo un masaje y me gusta muchísimo la presentación que tiene este producto, además de su composición. Es verdad que de la línea Innisfree, la de té verde, me gusta muchísimo y la utilizaba anteriormente mucho, pero es cierto que poco a poco, al haber tenido también estos brotes, es verdad que la línea de té verde me ayuda, pero a veces se me queda un poquito corta cuando tengo estos brotes debido al síndrome de ovario poliquístico. Así que en este caso el contorno de ojos sí que me va muy bien, pero para el tema de controlar el acné, estos brotes, etcétera, me va mucho mejor estos productos que os he enseñado anteriormente. Y bueno, y por último vamos a hablar de las cremas, las hidratantes que utilizo, que también tengo varias. Aquí depende también un poco de mis necesidades, como he comentado en todo momento. Voy a hablaros un poquito de las hidratantes y luego un poco más de los productos más específicos. Tendría por un lado este de aquí, que es de The Ordinary, que tiene ácido hialurónico. Esta ha sido una hidratante muy básica. Esta es más ideal para utilizarla más de cara al otoño e invierno, cuando requieres una mayor hidratación. Me gusta muchísimo su composición, se absorbe rápidamente y no es nada pesada. Tiene una textura tipo crema, al contrario que esta de centella, que tiene una textura tipo gel. Realmente con esta también notas mucha hidratación, pero se adaptaría un poquito mejor a climas un poquito más cálidos. Y sí que es verdad que al contener centella nos va a ayudar un poquito a calmar la piel. Así que aunque tengamos la piel mixta grasa, si la notamos muy enrojecida por estos granitos, etc., este de centella viene fenomenal. Y añadido a esto, tendría también la crema de toda esta gama que he comentado con alfa, beta hidroxiácidos y PHA, que me gusta muchísimo. También tiene una textura de gel, se absorbe rápidamente. Y luego también tendría el del serum que os he comentado, que también lleva niacinamida, que esto también tiene textura de gel, se absorbe rápidamente. Y ambas me gusta muchísimo porque realmente no quedan nada pesadas en mi piel y sí que siento bastante los resultados. Bien, pues esto ha sido un poquito un análisis así general de todos los productos que suelo utilizar en mi rutina diaria.
Sí que tengo que decir que aunque ha parecido un poquito caótico, tenemos que tener lo más importante en cuenta, los pasos que tenemos que seguir, que sería la doble limpieza muy importante, a continuación aplicar nuestro tónico, después tendríamos el serum, contorno de ojos y por último nuestra crema hidratante. Los activos que utilicemos acompañando todos estos productos tienen que ser siempre los activos que se adecúen bien a nuestras necesidades. Estos son los productos que utilizo yo porque realmente se adaptan bien a lo que yo necesito. Aunque tengáis la piel mixta, puede que muchos de estos productos no se adapten bien a vuestras necesidades. Realmente cada persona es un mundo, cada piel es totalmente diferente, así que tenemos que ir probando un poquito, no solamente con respecto a los activos que nos llamen la atención, sino también los activos que se adapten bien a lo que nuestra piel necesita. Y es que tenemos que tener en cuenta no solamente nuestro tipo de piel, ya sea una piel mixta, grasa, seca, etcétera, sino también si podemos tener algún problema subyacente, como puede ser en mi caso del síndrome de ovario poliquístico, y también la temperatura que hace, la humedad. Todo esto va a interferir muchísimo también en nuestro tipo de piel, contando por supuesto la alimentación, que es un factor súper importante. Así que simplemente esto era para contaros un poquito cuáles son los productos que yo utilizo habitualmente. Es cierto que yo me declino un poquito más por la cosmética coreana, me gusta muchísimo, me gustan mucho los activos que suelen contener muchas de sus marcas y también la proporción en la que se encuentran. Aunque es cierto que, como habéis podido ver, también tengo muchos productos de The Ordinary, Beauty Drops. Son marcas que también me gustan porque los activos los tienen muy arriba en su listado de ingredientes, tienen unas muy buenas concentraciones y realmente siento los resultados. Porque realmente cuando adquirimos un producto cosmético, aunque ya sabemos que no va a hacer un milagro, realmente queremos ver resultados. Así que siempre es muy importante ver bien el listado de ingredientes y que los activos que estemos buscando, estos activos que tienen la actividad o la propiedad que estemos buscando, se encuentren en una proporción suficiente para que podamos sentir los beneficios en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocéis alguno de estos productos, si lo habéis utilizado alguno de ellos, qué tal os ha funcionado, si seguís una cosmética más bien con los pasos de cosmética coreana, si aplicáis también otros pasos en vuestras rutinas diarias. Dejádmelo todo aquí en los comentarios y, como os he dicho, toda la información de todos los productos va a estar en la cajita de descripción, tanto su nombre, un link para que podáis ver bien toda la información, todo su listado de ingredientes, todo lo que queráis. Y si tenéis también algún tipo de duda, podéis dejármelo también aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!